Hola alumnos, ¿cómo están? Tenemos el ejercicio que hicimos la clase pasada. Esto lo primero que tienen que hacer es empezar a dibujar en el espacio y empezar a imaginarse cualquier figura que vamos a plantear. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a ubicar los puntos. En este caso tenemos S, que tenía coordenadas 3,8,7. Ubicamos T, que tenía coordenadas 8,2,8. Y lo unimos en el espacio. Generamos la recta y generamos las proyecciones de esta recta en los planos proyectantes vertical y horizontal. Y justamente estos van a ser los que se van a representar en el depurado cuando esté abatido. Luego de colocar los puntos, observamos que la instrucción dice que los puntos S y T pasan por el plano de fuga R. ¿Dónde podremos plasmar el plano de fuga? Si sabemos que el plano de fuga contiene dos rectas de fugas y sabemos que al unir dos rectas de fugas podemos visualizar un ángulo en el plano vertical, lo que tenemos que observar es que se va a generar un ángulo en el plano vertical y vamos a generar dos rectas de fuga que podremos visualizar como puntos en el plano vertical. Recuerden la materia, recuerden que la recta de fuga siempre se visualiza como un punto en el plano vertical y una línea perpendicular al plano vertical en el plano horizontal. Estas son las posibilidades de un plano de fuga. Vamos a tener en el depurado un ángulo negativo o un ángulo positivo, pero sobre la LT, o sea, en el plano vertical. Y abajo vamos a tener la perpendicular al plano vertical, dispuesto al final en el plano horizontal. Entonces, ¿cómo visualizar esto en el espacio? Trazamos la traza vertical del plano R, que al final es el plano de fuga, y luego trazamos perpendicular al plano vertical la traza horizontal. Generamos entonces el plano R. Lo otro importante que observamos es que el plano vertical de proyecciones contiene todo dentro de una línea, de una recta. Esta recta, la traza vertical, contendrá todo lo que tiene el plano R. Si yo dispongo, en este caso, ST, se va a ver como una línea en este punto. Si observo quizá un círculo, una circunferencia o un cuadrado, todo se va a empezar a observar como una línea. También es importante identificar que todo lo que está pasando en el plano horizontal se deforma y también se deforman las magnitudes en el plano vertical de proyecciones. Entonces tenemos traza vertical y la traza horizontal. Tenemos entonces las trazas y colocamos ahora los siguientes puntos de la instrucción, L, M y O, que están aquí descritos con sus coordenadas. Colocamos L en sus coordenadas, que en este caso es 0,4,5 y M 8,6,5. Los colocamos en el espacio y unimos las rectas. No es necesario que sean perfeccionistas y que hagan este dibujo completamente bien. Simplemente lo estoy haciendo para que empiecen a imaginar cómo se ve en el espacio y cómo se ven las proyecciones de las rectas en el plano vertical de proyecciones y en el horizontal de proyecciones. Colocamos el punto O, que pertenece al plano, por la instrucción dice un punto O 7, o incógnita, 4, pertenece al plano R. La cota de O, en este caso la incógnita, se saca debido a que como el plano vertical de proyecciones todo queda definido en una línea, significa que O debe llegar hasta ella. O sea que esta recta debe llegar hasta la traza vertical del plano R, porque es justamente donde se va a indicar su cruce con el plano. Luego de esto, encontramos
la cota de O y encontramos el punto en el espacio. La siguiente instrucción nos dice que debemos dibujar un prisma de bases cuadradas oblicuo. Recordad que las propiedades de un cuadrado, ortogonalidad y paralelismo, significa que el cuadrado va a tener igual dimensión en todos lados, va a ser paralelo, van a tener unas diagonales que en su centro va a ser un ortogonal. Estas medidas también son iguales y todo es completamente ortogonal. También recordar las propiedades de un cuadrado para generar el prisma oblicuo. Observar que el eje tiene los mismos ángulos que todas las aristas que une ambas caras cuadradas. El paralelismo se sigue conservando entre caras. En este caso, el ángulo del eje y de cualquier arista, unión de caras, genera un mismo ángulo. Y además que la cara de ambas bases son paralelas. Lo tenemos que tener en cuenta para luego dibujar en depurado. Lo siguiente es que hay que empezar a observar las características de este prisma en el espacio. Bases cuadradas A, B, C, D, E, F, G, H. Eso es lo que dice en la instrucción. Entonces lo colocamos y observamos luego que LM contiene la arista AE. LM, todo LM va a tener inserto dentro de él A y E. Luego la otra instrucción dice que la base ABCD pertenece al plano R. O sea que toda esta base va a estar inserta en el plano R, por tanto se va a visualizar en la traza vertical de proyecciones de al final el plano R. Al observar que la base está inserta, o sea, va a tener una misma, inserta en el plano R, va a tener una misma arista, todo se va a ver en una recta en esta traza. Luego de tener visualizado el volumen, continuamos con las proyecciones. Lo primero es ubicar el punto A, en este caso, como está ubicado en la intersección de LM con el plano R, solo se podrá visualizar en la proyección donde la intersección sea precisa. En este caso, como todo se ve una recta y todo se inserta, todo lo que está en el plano se inserta en esta recta en el plano vertical de proyecciones, se visualizará el cruce de LM con el plano, encontraremos A. Es ahí donde encontraremos A, en este punto, porque acá, como observan, no tenemos un cruce perfecto con las visualizaciones de las proyecciones del plano horizontal. No se observa un cruce con el plano, pero sí se observa el cruce en la parte superior. Luego de encontrar A, encontramos que está inserto dentro de LM, perfectamente lo encontramos ahí. Y empezando a saber que tenemos A y O, que va a ser la mitad de la diagonal del cuadrado basal, podremos encontrar esta medida. Pero ¿cómo saber la medida correcta si sabemos que en este punto y en esta proyección, perdón, en estas dos proyecciones se ven deformadas? Los podremos ver en una nueva LT. Se genera una nueva LT, entonces pasamos al depurado. Pasando al depurado, tenemos esto en cuenta, ojalá lo dibujen y lo tengan presente en una hojita paralela. Traspasamos la línea de tierra en la distancia establecida en las indicaciones. Decía que A, que está a 10 centímetros de la parte inferior de la hoja. Y creo que la abscisa estaba como a 4 o a 5 centímetros. Colocamos S y T que están definiendo el plano R y simplemente van a servir para
ubicar el plano R. Y conociendo ST tenemos que saber que es en el plano vertical de proyecciones donde se encontrará la inclinación del plano. Y todo lo que está inserto dentro de él se observará como una línea. Eso lo habíamos establecido antes en el dibujo espacial. Entonces es acá arriba donde encontraremos el ángulo de la traza vertical del plano R. Encontramos la traza vertical que llegará justo a la LT para encontrar su otra traza. Además se empieza a observar que la traza en realidad aquí tengo las mismas observaciones, ustedes vayan viendo esto a lo que voy diciendo. Luego encontramos la traza horizontal que es perpendicular al plano vertical de proyecciones. Luego de esto la instrucción dice que encontremos L y M. Encontramos L y M en el depurado y encontramos el punto O, que está inserto dentro del plano R. Por tanto, tiene cota hasta llegar a este encuentro. Observando entonces que tenemos que encontrar las proyecciones de un prisma oblicuo de bases cuadradas y sabiendo que LM contiene la arista AE, el prisma, y además conociendo que la cara ABCD está inserta en el plano R, ubicamos A. O sea que esta arista contiene LM y sabemos que ABCD, la cara ABCD está inserta dentro del plano, sabemos que la ubicación de A va a estar inserta en este punto. Aquí lo habíamos visto en el plano espacial. Encontramos A, conociendo A y O, la mitad de la diagonal de la base cuadrada, y no pudiendo generar ningún paso más a partir de los datos, generamos una nueva LT para poder generar una vista en la verdadera magnitud y poder traspasar los puntos a las otras visualizaciones. Generamos la nueva LT y dice que la instrucción la recomienda poner a 3 centímetros de la traza del plano R. ¿Por qué dibujamos LT hacia arriba y no hacia abajo? Porque tenemos otro dato en las indicaciones. Dice que G pertenece al plano horizontal de proyecciones. Por tanto, no tiene cota. Recuerden las indicaciones y la información de clases. Teniendo esta indicación significa que el dibujo del cubo será visualizado hacia abajo. Significa que dentro de la LT vamos a encontrar G y no va a escapar hacia arriba. Por tanto, el dibujo G, acá en el dibujo espacial, está fuera del plano R. O va a estar hacia este lado o hacia este. Entonces la indicación dice que G no tiene cota, que está inserto en el plano horizontal de proyecciones. Por tanto va a ser dibujado hacia abajo y por tanto LT1 podrá ser dibujada a 3 centímetros hacia arriba del plano y la traza vertical del plano R. Trasladamos puntos a la nueva LT1. Lo que tenemos que hacer es trasladar A y O. Lo importante es trasladar medidas de alejamientos de la LT original a la LT1 que generamos. Esto ocurre en todos los traslados. Importante también saber que siempre se traslada perpendicular a la LT1. No importa que esté incluso acá afuera L o M, siempre se traslada en perpendicular a la LT, cualquiera LT que tengamos dispuesta en el dibujo. También me preguntarán si L y M se pueden trasladar a LT o cuántos puntos yo traslado. En este caso, solo traslado A y O porque se genera la diagonal y con esa diagonal podemos empezar a dibujar todo el cubo. No es necesario trasladar LM, pero si lo hacen no pasa nada. Generando la unión de la mitad de la diagonal de la base ABCD y recordando las características
de un cuadrado, generamos su contradiagonal y encontramos C. Conociendo la mitad de la diagonal, procedemos a copiarla para encontrar C. Generando esto y por las propiedades de un cuadrado podemos encontrar B y D, que es su contradiagonal completa. En este caso generamos un ángulo de 90 y encontramos B y D. Unimos aristas y ¿dónde podrán llegar los traslados de estos puntos A, B, C y D? En este caso, los puntos A, B, C y D llegarán a la traza vertical del plano R, ya que está inserta dentro de ella. Sabiendo que lo habíamos dibujado aquí en el plano espacial, que toda la cara basal A, B, C, D está inserta en R, por tanto todas las proyecciones llegarán solo a esta traza vertical. Llegando a la traza vertical, podremos generar la cara EFGH. ¿Cómo? Sabiendo que G está inserto en el plano horizontal de proyecciones y no tiene cota, y sabiendo que el ángulo LM es el mismo que todas las aristas que unen las caras, LM, sabiendo que LM tiene inserto A y E y tiene el mismo ángulo que todas las aristas que unen las caras, podremos encontrar G, ubicando este ángulo de AL a C. Encontramos G dentro de LT. Encontramos el ángulo de la recta con la que tiene la línea de tierra y encontramos G. Encontrando G, podremos disponer por las propiedades de estos cubos, podremos disponer la otra cara porque son paralelas entre ellas. O sea, A, B, C y D es paralela a E, F, G. En este caso va a estar dispuesto acá. Encontramos el otro ángulo de la elevación. Generando este cruce podremos encontrar E, que está ubicado en LM y también estará proyectado hasta LM en todas partes. Lo proyectamos a LM en todas las vistas. Bueno, aquí lo que hice fue medir la distancia de E en alejamientos y trasladarla sobre LT1. Así no necesariamente tenemos que trasladar LM. Encontramos la distancia de E1, alejamiento por las medidas de la LT original. Eso es lo que le decíamos anteriormente. Aquí están las medidas. Luego, por paralelismo, podremos sacar las proyecciones de la cara EFGH. O sea, lo que yo hago es copiar exactamente este cuadrado en E. Se copia, tal cual como está. Solamente dispongo reglas y traslado puntos o medidas. Encontrando E, encuentro F, G y H. Proyectamos hasta llegar a la base EFGH en vista frontal o en vista de elevación. En este caso, encontrando EFGH, se traslada perpendicular y se llega hasta cada punto en la cara visualizada en este punto como una recta. Conectamos aristas. Se conectan a las aristas en este caso y luego se empiezan a trasladar medidas desde el alejamiento de LT1 a LT original. En este caso H se mide acá, se llega en H y se traslada, bueno, aquí trasladé A, B, C, D primero, 1, y luego traslado E, F, G, H, perpendicular siempre a la LT. En este punto traslado en perpendicular. Y siempre tendrá la medida exacta desde
esta visualización hacia esta visualización. Unimos aristas. Luego de tener esto, observamos visibilidad. Para sacar la visibilidad superior, observamos desde la elevación. En este caso, tenemos la LT, se observa desde acá, de la parte más alejada de la LT1, para observar la visualización de la parte superior. Siempre saber que el perímetro, observamos que el perímetro siempre será visible. La cara E, F, G, H está más alejada que el de la LT1 y más cercana a nuestra visión. Toda esta cara está más cercana a nosotros y toda la otra está más cercana a LT. Es como este va a ser el muro y nosotros vamos a estar dispuestos acá. Por tanto, nosotros vamos a visualizar esto antes que ABCD. Por tanto, yo sé que G, que es este punto, va a estar más cercano a nosotros, y A, que está en este punto, va a ser tapado por E. Por tanto, dice el punto A está más atrás y queda tapado por la cara EFGH. Por tanto, yo aquí es donde la segmento. Para observar la visibilidad frontal o la elevación, debemos mirar cualquiera de las dos visibilidades contiguas. En este caso, observamos desde más alejados desde la LT, más acá, nosotros nos encontramos acá por fuera, y lo que tenemos que observar es que el perímetro siempre va a ser visible, y observamos que los puntos HD, en este caso HD, o aquí HD, están más cercanos a nosotros, y que el punto FB son los que están más atrás y apegados a la LT. Significa entonces que este punto HD será visible y FB no será visible. ¿Se entiende? Espero que sí. Luego observamos la visibilidad de la parte inferior. Y vemos la elevación nuevamente, pero a partir desde lo más afuera de la LT. Aquí nos vamos a encontrar nosotros. Observamos el perímetro visible y observamos que A es el punto más cercano a nuestra visión. A. Y G va a ser el más cercano a LT, el más alejado de nosotros. Por tanto, A va a ser visible y G no va a tener visibilidad. Y así encontramos el final del ejercicio. Prontamente voy a tratar de enviarles más ejercicios y espero tengan un buen fin de semana.